En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias de todo corazón por regalarnos este día maravilloso. Gracias, Señor, por todos los proyectos que nos esperan. Gracias también por las advenencias, algunas cosas que consideramos malas, pero que se es necesario, así como la resequedad la necesita la planta para que pueda percibir la humedad. Gracias, Señor, por todas las cosas, porque nos haces humanos, nos haces sentir lo que somos, este cuerpo que tú nos has dado. Gracias, Padre bueno, gracias. Danos también ese pan de cada día espiritual, para que podamos ser cada vez mejores, para dar mejores frutos. Hágase en nosotros tu divina voluntad. Amén. Teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II, sección 10, numeral 29. La vergüenza original en la relación hombre-mujer. Conferencia general el 4 de julio y el 8 de julio de 1980. Número 1. Para hablar del nacimiento de la concupiscencia en el hombre, según el libro de Génesis, hemos analizado el significado ordinario de la vergüenza, que parece que es con el primer pecado. El análisis de la vergüenza a la luz del relato bíblico nos permite comprender todavía más a fondo el significado que tiene por algún conjunto de la relación interpersonales hombre-mujer. El capítulo 3 del Génesis demuestra que esa vergüenza aparece en un relato, una relación recíproca del hombre con la mujer, y en esta relación, a causa de la vergüenza misma, sufrió como transformación radical y supuesto que ella nació en sus corazones juntamente con las concupiscencias del cuerpo. El análisis de la vergüenza originaria nos permite examinar en qué relación pertenece esta concupiscencia respecto a la comunión de las personas que desde el principio se concedió al hombre y a la mujer por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios. Por tanto, lo ulterior etapa del estudio sobre la concupiscencia que al principio se había manifestado a través de la mujer, Génesis 3, es el análisis de la sensibilidad de la unión, esto es, de la comunión de las personas, que había expresado también por sus cuerpos según la propia masculinidad y feminidad específica. Analizamos. Dice el Papa que se percibe las dos sensaciones al momento de haber desobedecido. ¿Cuáles son? La concupiscencia y la vergüenza. Concupiscencia, hemos dicho, deseos desordenados, sobre todo del cuerpo, aunque también es de pensamiento, y el hartazgo de los ojos. Entonces, también será la vergüenza. Y desde luego el Papa anuncia que vergüenza y pudor son dos cosas diferentes. Mientras que el pudor puede ser algo bueno, por decirlo así, puesto que indica, es como activarse un sensor de un posible pecado, de una posible falla. Es un miedo a fallar. Pudor es como una pena, sufrir por algo que todavía no sucede, como una pena, una vergüenza, como timidez, por así decirlo, o inocencia originaria, como la hemos visto en otros puntos. Mientras que la vergüenza es esa pérdida de la dignidad, el hecho de haber consumido el fruto del bien y el mal conlleva a una falla, y esa falla es la que causa al hombre vergüenza.
la pérdida de la dignidad. Veremos qué pasa en los siguientes puntos. En esta vergüenza que, según la narración bíblica, induce al hombre y a la mujer a ocultar recíprocamente los propios cuerpos, en su especial su diferencia sexual, confirma que se rompió su capacidad originaria de comunicarse recíprocamente a sí mismos, de que habla Génesis 2:25. En cambio radical del significado de la desnudez originaria nos permite suponer transformaciones negativas de la relación interpersonal hombre-mujer, esa recíproca comunión de la humanidad misma mediante el cuerpo y mediante su masculinidad y feminidad, y en ese momento queda alterada, como si el cuerpo en su masculinidad y feminidad dejase de construir el abstracto de comunión de su persona, como si su función originaria fuese puesta en duda en la consecuencia del hombre y de la mujer. Aparece con la sencillez y la pureza de la experiencia originaria en la recíproca comunión de ellos mismos. Obviamente los progenitores no cesaron de comunicarse mutuamente a través del cuerpo y los movimientos, gestos, expresiones, pero desapareció la sencilla y directa comunión entre ellos, ligada a la experiencia originaria de la desnudez recíproca. De improviso, parece que por sus conciencias un umbral infranqueable que le limitaba la originaria donación de sí al otro, confiando plenamente todo lo que constituía la propia identidad y al mismo tiempo diversidad, femenina por un lado y masculina por el otro. La diversidad, o sea, diferencia entre sexo masculino y femenino, fue bruscamente sentida, comprendida como por un elemento de recíproca controversión de personas. Esto es lo que testiga la concisa expresión. Génesis 3:7. Vieron que estaban desnudos y con ese contexto inmediato todo forma parte de ese análisis de vergüenza primera. El segundo del libro de Génesis no solo delinea su origen en el ser humano, sino que permite también descubrir sus grados en ambos, en el hombre y la mujer. Analizamos. Este punto 2 nos dice pues que esa pureza que tenía se ha puesto en duda, puesto que en esa donación de sí es un antes y un después, un parteaguas. Al momento en que Dios pone el árbol del bien y el mal, y mientras estaban alrededor y mientras no lo comían, esos hombres se sentían satisfechos, agradables mutuamente con su cuerpo. Podemos percibir cómo Adán dice: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. O sea, se le aceptaba tal como es en su persona. Y no podemos decir, no puede cometer pecado. ¿Cómo cometerás pecado? ¿Cómo cometerás la concupiscencia contigo mismo? No se puede. No puedes decirle: ay, qué chulas manos tengo, ¡mua! ¡Mua! Te adoro, ¿no? Porque es tu cuerpo, eso es algo insano. Es normal tu cuerpo, puedes admirar la belleza de tu cuerpo en cuanto a que Dios te la ha dado. De esa misma manera coincidían el cuerpo del otro en una actitud de responsabilidad, de entrega mutua, de aceptación total. Pero después de la caída, el hombre va a perder esa capacidad de asimilar el cuerpo, ya no nomás de él. Si hubiera si hubiese creado Dios a otro Adán, tampoco lo hubiera aceptado. Se hubiera vuelto algo así como el narcisismo, quererse nada más a sí mismo. Pero creó un ser diferente
Por eso dice el Papa en esa diversidad, porque hay dos formas, dos versiones, en esa diversidad hay una incongruencia ya después de haber cometido el pecado, después de haber comido el fruto, llega el pecado y ahora ese mismo pecado hace que vea a la otra persona de una manera diferente. Que tenga primero, el primer pasito, vergüenza de sí, vergüenza de su propio cuerpo. Podemos entender ahora por qué los chinos quieren ser lacios, los lacios quieren ser chinos. El canoso quiere tener el pelo negro y el pelo negro quiere tener el pelo blanco. El gordo quiere estar flaco y el flaco quiere estar gordo. El chaparro quiere estar alto y el alto quiere estar chaparro. Hay un mal chiste que dice un hombre que se está quejando por su esposa, que no se lleva muy bien. Dice, pero es que mi esposa, la que me tocó, es indomable. Simplemente no se deja. Yo le digo una cosa, ella me dice otra. Yo le doy un insulto y ella me dice como 20,000. O sea, no se puede, no se puede. Con nada la tengo satisfecha. Ah, si Dios, teniéndola en el paraíso, teniendo todo, nada le satisfació. Si Dios, que le dio un hermoso pelo, unos ojos hermosos, se opera la cintura, se opera la barbilla, se opera los párpados, se delinean las cejas, se pinta el pelo. Si con todo eso Dios no la satisface, ¿cómo crees que la vas a satisfacer tú? Es increíble que a veces nosotros no valoremos nuestro propio cuerpo tal como somos. Eso es el aspecto físico y nuestra forma interior menos, simplemente menos. A veces, como dirá la canción de José José, no somos, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. De ahí se percibe una mentalidad baja en dignidad y no quizá pudorosa, pero definitivamente impotente para poder sobresalir. Entonces hay personas que sobresalen por naturaleza y hay otras personas que no sobresalen por su naturaleza. Vamos a continuar porque es parte del cuerpo humano que no tan solo viene lo que es de pensamiento, sino también de acción. Vamos a continuar. El punto 3. El cerrarse a la capacidad de una plena comunión recíproca que se manifiesta con un poder sexual nos permite entender mejor el valor originario de lo que significa, del significado unificante del cuerpo. En efecto, no se puede comprender de otro modo ese respectivo cerrarse o sea, la vergüenza, sino en relación a un significado que el cuerpo, con su feminidad y masculinidad, tenía enormemente para el hombre en el estado de inconsciencia originaria. El significado unificante se entiende en relación con la unidad en el hombre y la mujer como cónyuges. Debían constituir convirtiéndose en una sola carne, como dice Génesis 2:24, y a través del acto conyugal, también en su relación con la misma comunión de personas, que ese había sido la dimensión propia de la existencia del hombre y de la mujer en el misterio de la creación. El cuerpo en su masculinidad y feminidad constituía un sustrato peculiar de la comunión personal. El pudor sexual que trata Génesis 3:7 atestigua la pérdida de la certeza originaria de que el cuerpo humano, a través de la masculinidad y feminidad, sea esa comunión de las personas. Si el hombre después del pecado original había perdido, por decirlo así, el sentido de la imagen de Dios, en esto se manifestó con la vergüenza del cuerpo especialmente.
Esa vergüenza al invadir la relación hombre-mujer en su totalidad se manifestó con el desequilibrio del significado originario de esta unidad corpórea. Esto es, el cuerpo como sustrato peculiar de la persona, como si el perfil personal de la masculinidad y feminidad que antes tenía en evidencia del significado del cuerpo para una plena comunión de las personas se diese el puesto sobre la sensación de la sexualidad respecto al otro ser humano. Y así la sexualidad se convierte en un obstáculo para la relación personal entre el hombre y la mujer. Luego estamos dando al clavo el por qué la sexualidad se vuelve un obstáculo. El hombre y la mujer convierte algo sano, algo digno, algo sublime y especial como donación de parte de Dios, como decíamos en las primeras páginas de esto que le hemos llamado, que se llama Teología del Cuerpo, esa donación, esa gratuidad de parte de Dios para el hombre. El hombre no lo entiende de momento, no lo sabe. Es como cuando a un niño le das un arma y de momento no la sabe usar. Pero después ya entiende qué es, después de haber comido el fruto, y entiende qué es. Y entonces sabe que el arma sirve para matar. Y la primera víctima es el hombre mismo. Así la sexualidad es un arma muy delicada, muy especial. Es más, no es ni siquiera un arma, es una herramienta donde el objetivo es la procreación, pero que el hombre lo va a utilizar posteriormente, ya en la caída, al nacer la concupiscencia, la utilizará como medio de placer, en un acto egocéntrico. Ya no es donación, ahora solamente percepción, egocentrismo. Ahora es lo que yo quiero, no lo que ella quiera. Acaba de pasar 14 de febrero y a menudo combinamos amor y amistad. La amistad será el conservar esa unión desinteresada entre dos seres. Y el amor, que a veces creemos que está relacionado a un acto sexual, que crea ciertos derechos, hasta imaginarios. Creemos que esta persona debe de estar a nuestro lado y nos debe corresponder. De lo contrario, no es un amor efectivo. Son los obstáculos que habla precisamente el Papa, porque se presupone que es carne de tu carne, hueso de tus huesos, y que esa persona debe estar siempre a tu lado. Si no está a tu lado, entonces no es carne de mi carne. No puede estar un brazo a kilómetros de distancia. Esa obstaculización corpórea, siendo física, tiene que ver con la sexualidad. ¿Cuántas veces el matrimonio se disuelve o se destruye? Esa bendición de parte divina de nuestro Creador termina pisoteada porque no supimos entender la dimensión, la capacidad y la funcionalidad de nuestro cuerpo para con la otra persona en el acto sexual.
simplemente no queremos entender. Somos un prototipo de una nueva sociedad y tendremos a participar en actividades diferentes o actos diferentes y no aceptamos a la persona tal cual es. Es más, solamente buscamos sexualidad, corporeidad y no buscamos intereses espirituales. Continuemos. Este es el tiempo en el segundo descubrimiento del sexo en que la narración bíblica difiere radicalmente del primero. Todo el contexto del relato que prueba en este nuevo descubrimiento distingue el hombre histórico, la concupiscencia, más aún la triple concupiscencia del hombre de la inocencia originaria. ¿En qué relación se coloca la concupiscencia y en particular la concupiscencia de la carne respecto a la comunión de la persona a través del cuerpo y de la masculinidad y feminidad? Con este respecto a la comunión asignada desde el principio el hombre por el Creador. Y aquí la pregunta que es necesario plantearse precisamente con la relación al principio acerca de la excelencia de la vergüenza a la que refiere el relato bíblico. La vergüenza se manifiesta en la narración, Génesis 3, como síntoma de que el hombre se separa del amor que era partícipe del misterio de la acción y según la expresión de San Juan, lo que viene del Padre, lo que hay en el mundo. Esto es la concupiscencia que lleva consigo a una constitutiva dificultad de identificación de su propio cuerpo y no solo en el ámbito de su propia subjetividad, sino más bien en el respeto de la subjetividad del otro ser humano, de la mujer para el hombre y del hombre para la mujer. Meditamos. Palabra objetividad quiere decir que es independiente de emociones, son puros hechos, hechos no palabras. Y la subjetividad son sentimientos y puntos de vista, son opiniones, es decir, son puras palabrerías. Por eso dice que ya no depende, es subjetividad de la otra persona, son puras de lo que pueda pensar la otra persona. Esa correlación, por eso es esa falla en la relación sexual. De aquí las necesidades de ocultarse ante el otro en el propio cuerpo, con lo que determina propia feminidad y masculinidad. Es necesario esta necesidad demuestra que la falta fundamental de seguridad, lo que por sí indica un derrumbamiento de la relación originaria de la comunión, precisamente con el miramiento de la objetividad del otro y juntamente a la propia objetividad suscitó en la situación nueva, esto es el contexto de la concupiscencia, la exigencia de esconderse, de que habla Génesis 3:7. Precisamente aquí nos parece descubrir el significado más profundo del pudor sexual y también el significado pleno del fenómeno de lo que se remite al texto bíblico para poner en relieve el límite en el hombre de la inocencia originaria y el hombre histórico de la concupiscencia. El texto íntegro de Génesis 3 nos suministra elementos para definir la dimensión más profunda de la vergüenza, pero este exige un análisis aparte. Lo comenzaremos en la próxima reflexión. Concluyendo, dice el Papa, pues que esta concupiscencia y el relieve del límite entre el hombre inocencia originaria y el hombre histórico, por la concupiscencia, se requiere más profundidad, pero el pudor y la vergüenza son, como hemos dicho, son dos. El pudor se puede decir que es el timidez, sentimiento de ocultar, y la vergüenza, la pérdida de dignidad o por fallar o por humillación. El hombre se encuentra precisamente en este mundo de